Muy buenos días. Gracias por estar en esta clase. Esta es la sesión número 10 del curso de Hebreos, la cual se ha denominado Recibiendo un reino inconmovible. En este estudio vamos a ver desde el capítulo 12, el versículo 18, hasta el capítulo 13, el versículo 22, para concluir así el libro. Pero antes de empezar voy a orar, ¿ya? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos alrededor de tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, para poder conocer de tu amor y para escuchar la palabra, Señor, que un día hablaste a los hebreos en Roma. Hoy oramos, Señor, porque tu voz que salió en ese entonces, Señor, y estremeció los corazones, Señor, de la iglesia en Roma, también puede estremecer nuestros corazones para oír con atención, para inclinar el corazón, Señor, a tu reprensión, a esta pequeña carta de exhortación, Señor, que nos anima a perseverar firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, pues Él es un más excelente pacto y un sacerdote establecido para interceder por nuestras vidas por siempre. Agradecemos tu sacrificio, Jesucristo, y hoy oramos, danos de tu sabiduría y de tu revelación mientras miramos el reino inconmovible que has heredado para ti mismo y para nosotros, por el derramamiento de tu sangre. Gracias, Señor. La anterior clase habíamos visto el versículo 18 igualmente del 18 al 24, pero habíamos visto estos versículos un poco enfocados acerca de nuestra ciudadanía, acerca de el lugar, la ciudad del Dios vivo, el monte de Sión, la nueva de Jerusalén. Y había estado esta enseñanza enfocada un poco hacia la morada de Dios y nuestra herencia conquistada por la sangre del Cordero. Pero en esta clase vamos a hacer una pequeña revisión desde el mismo versículo 18 hasta la culminación del libro de Hebreos, ya para ver al heredero del trono, para ver el reino inconmovible que ha sido heredado por Jesucristo y conquistado para los herederos de la salvación, a quienes Él ha llevado de regreso al abrazo del Padre por el medio de su sacrificio. Entonces voy a empezar leyendo estos versículos. Hebreos 12 del 22. Porque no os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni al denso nubarrón, ni al torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aún si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese principio, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, yo removeré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Y como habíamos visto en la sesión pasada, estos versículos nos estaban hablando acerca de que el momento que el Señor descendió en el Sinaí para establecer su pacto con Israel, ellos pudieron acercarse a un monte palpable. El Señor había sacado de la tierra de Egipto a Israel como su esposa, como un esposo con su esposa, nos dice el libro de Jeremías. Él la había tomado de su mano y la había
y la había llevado para introducir un pacto con ella debajo del dosel, que eran estas nubes obscuras, estos nubarrones, esta densa neblina al sonar de trompetas. Y en el monte Sinaí el Señor había buscado establecer un pacto de amor con Israel al él ser establecido como el esposo y casarse con el pueblo de Israel, que era la esposa. Sin embargo, habíamos visto que el pueblo de Israel, en los días de celebración de la boda, después de haber jurado fidelidad y lealtad al Dios vivo y verdadero, y haber jurado que no iban a inclinar su rodilla a ningún otro, que no iban a tener imagen de Dios alguno, excepto su corazón y su devoción iba a estar dada a Jehová, que cuando Moisés sube a recibir ya los estatutos, ellos se hacen un becerro. Y es que es por esta razón que Moisés, al descender del monte, cuando el Señor ya le advierte que el pueblo ha abandonado sus caminos, él rompe las tablas de piedra que el Señor le había dado en simbolismo de que el pueblo de Israel había roto su pacto con él. Y dice que la voz que se había oído ahí era tan terrible que el momento que el Señor ha dictado los 10 mandamientos en Éxodo 20 y están relatados también en Deuteronomio 5, que no podían escuchar la voz y sabían en sus corazones que no podían permanecer vivos. Y cuando esto estaba aconteciendo, ellos habían sido amonestados por Moisés. Y Moisés les había dicho que no teman, que el Señor se había manifestado en ese estruendo de nubes, de relámpagos, de torbellinos, de voz de trompeta, para hacerles conocer su gran poder. Y que ciertamente en su corazón ellos tengan temor santo, pero ellos no debían tener miedo. Sin embargo, esto era lo que se estaba manifestando en el pueblo y Moisés los amonesta a que ellos sigan continuando escuchando la voz del Señor, pero ellos se rehúsan. Ellos dicen, no, 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 no queremos seguir escuchando a Dios porque podemos morir. ¿Quién ha sido sostenido viendo al Dios vivo y puede vivir? No, 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 no. Mejor tú, Moisés, intercede por nosotros. Y es en ese rechazo del pueblo de poder estar de pie delante del Creador de cielos y tierra que había venido a entrar en pacto con ellos, que Moisés ascienda al monte y ellos se quedan al pie y es ahí donde ellos abandonan al Señor su Dios. Y habíamos dicho que esta historia una y otra vez se repite, ¿no? El pueblo de Israel una y otra vez le da la espalda al Dios vivo y verdadero, así como también el hombre desde el Edén había hecho esto. Sin embargo, el Señor que había establecido, dice, este pacto con el pueblo de Israel, dice, como una introducción a un mejor pacto en el cumplimiento de nos habla acerca de que Él había manifestado este pacto como una sombra profética. Es en este pacto en el cual la consumación del sacrificio perfecto iba a ser dado por Jesucristo para la introducción de nuevas promesas y en el cumplimiento del primer pacto, el segundo pacto iba a ser inaugurado y esto era en Cristo Jesús. Y es así que a partir de la manifestación de la cruz del Calvario, nosotros no nos hemos acercado ya a un monte palpable, nos dice el autor a los Hebreos, sino nos hemos acercado al mismo monte Sión, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Y habíamos analizado la anterior semana que estos tres nombres estaban relacionados a la morada de Dios, al tercer cielo. Y habíamos hecho la puntualización de que existen tres niveles de cielos y que el primero era el que nosotros podíamos contemplar, que son las nubes, la atmósfera, el sol, donde vemos el sol, la luna y los astros. El segundo cielo es aquel que se nos describe en Daniel 9, en Daniel 10, y es el lugar donde se desarrolla la batalla espiritual. Y el tercer cielo es el lugar donde Dios habita, ¿no? Y este tercer cielo habíamos dicho que tenía la característica de que era un monte y que en el pináculo del monte se encontraba la ciudad del Dios
y que del Dios vivo, y que en el pináculo dentro de la ciudad había un templo que es el santuario de Dios, y dentro del templo había un lugar específico que es el trono de Dios, y es este el que muchas veces es vislumbrado en la palabra por diferentes personas, empezando por Daniel, le sigue Ezequiel, está ahí también Isaías, está David, está Juan en el Apocalipsis, y ellos habían logrado vislumbrar el trono de Dios. Y habíamos hablado también de que nosotros no podemos mirar el trono de Dios sin contemplar la hermosura de Dios y darnos cuenta que alrededor del trono adoración día y noche ha sido establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y habíamos hablado también de que si bien el Hijo nos había dejado la comisión de ir por las naciones a predicar el Evangelio, las misiones existían porque adoración día y noche no existía todavía. Las misiones y la predicación del Evangelio no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que el Cordero sea adorado, es que el Padre sea glorificado en esto, como nos dice la palabra en Filipenses. Y es porque el Cordero es digno de nuestra adoración eterna, que una vez efectuado su sacrificio, Él nos reúne una vez más con el Padre para ser miembros de su familia y para consumar aquello que está en el deseo de su corazón. Y nos hablaba perfectamente el Hebreos capítulo 2 cuando nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice, ¿por qué? Porque a la verdad dice que Él le dice al Padre, en medio de la congregación de mis hermanos voy a tributar alabanzas. Y el Cordero había visualizado que Él iba a llevar a muchos hijos a la gloria del Padre para en la consumación de los siglos el poder elevar adoración perpetua juntamente a sus hermanos, a los herederos de la salvación, al Padre de gloria. Y esto lo iba a hacer juntamente a la compañía de miriadas de millares de ángeles, a la compañía, dice, de aquellos que habían, vamos a ser hechos perfectos, ¿no? Y dice que nosotros nos hemos reunido a esta congregación, esta congregación de los primogénitos de Dios, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y nos hemos acercado no solamente a la ciudad del Dios vivo, sino al juez de todas, de todos, al Padre, al Cordero, a quien le ha sido confiado el juicio. Y habíamos visto que nosotros íbamos a poder ser sostenidos en pie. ¿Por qué? Porque eh, habíamos vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de nuestras vidas, y porque no habíamos amado nuestras vidas hasta la muerte. Y por esto es que nosotros íbamos a poder sostenernos en pie delante del juez de todos. Y íbamos a estar reunidos juntamente con el mediador de este nuevo pacto que nos ha dado acceso a la presencia del Padre. Y teníamos como testimonio también la sangre del Cordero, que es un ancla en el propiciatorio. Pues el Cordero nos dice la palabra que vive para interceder por nosotros. Y nosotros habíamos llevado esto un poquito más allá, no solamente al hablar de que el Cordero estaba intercediendo con palabras, sino que el Cordero estaba irradiando a través de sus heridas, las cuales ha decidido mantener en un cuerpo glorificado como testimonio de su misericordia y la justicia, como un conmemorativo delante del Padre, para que cuando el Padre gire a mirar al Cordero, sepa que nosotros tenemos misericordia por las llagas de la piel del Cordero, para que mirando al Cordero el Padre pueda saber que hemos sido hechos justos delante de sus ojos, y para que mirando al Cordero el Padre pueda ataviar y disponer a esta novia a través del empoderamiento del Espíritu, porque la sangre del Cordero ha pagado que él tenga una novia del mismo yugo. Y porque todas estas cosas habían acontecido a partir del sacrificio de Jesucristo en el Calvario,
es que el autor a los Hebreos nos introduce los siguientes versículos y nos dice, mirad, que no desechéis al que habla. Dice, porque en aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel ha menospreciado el consejo de Moisés de seguir escuchando la voz de Dios y tener temor en su corazón para poder inclinar el oído y el corazón, no por un instante, sino para toda su vida, pero ellos habían preferido un intermediario y no este contacto con el Dios vivo, ellos no habían podido establecer esta relación con Dios, la cual Él quería establecer con el pueblo de Israel. Y nos dice que nosotros no desechemos, no le demos la espalda al que está hablando desde los cielos. ¿Quién es aquel que nosotros podríamos darle la espalda y que nos está hablando desde los cielos? Y en este punto, el autor a los Hebreos está hablando acerca de Jesucristo. ¿Y por qué podríamos darle la espalda? ¿Por qué la iglesia en Roma de origen judío podría darle la espalda al Cordero? Y es porque el Cordero, habíamos dicho que la iglesia en Roma estaba experimentando persecución y aquellos que tenían raíces judías, ellos podían retroceder en la fe en Cristo y podían recuperar sus bienes, podían participar en la sinagoga, podían serles devueltos sus negocios, podían una vez más sus hijos compartir con sus amigos y ellos todo iba a volver a la normalidad. Pero algo no iba a volver a la normalidad, era lo que el autor a los Hebreos les quería acentuar y les quería decir, que el hecho de que ellos retrocedan en su confesión de fe de que Jesucristo era el Mesías, implicaba que estos tengan que negar que Jesucristo era el Mesías en medio de la sinagoga. Y esto era apostatar de la fe. Esto era tener en nada y en vano la sangre derramada en la cruz del Calvario por su sacrificio. Y siendo, el autor a los Hebreos les dice, siendo que el precio ha sido pagado y ustedes desprecian este sacrificio, no tienen más esperanza de salvación, pues están rechazando a aquel que ha consumado el sacrificio para la redención de sus pecados. Si ustedes rechazan este sacrificio, ustedes mismos están descalificando de la redención eterna. Y al hacerles esta amonestación, el autor a los Hebreos les estaba diciendo que no desechen a Cristo, quien ha hablado desde los cielos. La palabra en en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 al 14, nos habla acerca de que el verbo se hizo carne y vino a habitó entre nosotros. Juan 1:18 nos dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Juan 3:11 y 13 nos dice que nadie subió a los cielos jamás, sino que Él, el que descendió de los cielos, Él lo ha dado a conocer. Y está hablando acerca de Jesucristo. Y nos dice también que nosotros de lo que conocemos, hablamos, pero de lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, dice. Y el Hijo estaba hablando acerca de que Él había descendido de los cielos para dar testimonio de qué? De la verdad. Juan 18, cuando Jesucristo se encuentra delante de Pilato, Él le dice, dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le pregunta, ¿tú dices esto de tu propia boca o porque te lo han dicho? Y él le dice, yo no sé nada de su religión de ustedes, nada más te estoy preguntando. Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, vendrían mis seguidores y yo no tendría que pasar por esto, ¿no? Y estaba ahí hablando acerca de que los millares de ángeles podían en ese instante intervenir, le dice, pero yo para esto he nacido, le dice, para dar testimonio de la verdad. Y un nombre que se le atribuye a Jesucristo es el testigo fiel, porque aquel que estaba en el principio, que es uno con el Padre desde la eternidad pasada, ha venido a testificar la única realidad existente. Lo único que a ratos nuestros ojos, así como Pilato, teniéndolo enfrente, no pueden reconocer. Y es que tú y yo somos amados. Eso ha venido a testificar Jesucristo.
que el Padre no quería una eternidad sin nosotros. Y el Cordero tampoco quería una eternidad sin nosotros. Porque cuando en el consejo de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, habían decidido en su amor expansivo hacer uno conforme a su imagen y su semejanza, ellos pudieron ver que a este ser que iban a conformar a su imagen y a su semejanza, en su libre voluntad, él iba a optar por su independencia de ellos. Él iba a optar por su propia definición de bien y mal, echando así de su vida y del dominio que Dios le iba a dar en esta tierra a Dios mismo. Y él, sabiendo esto, consulta en la Trinidad y dice, vamos a crear a uno a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y sueñan con el hombre. Y a pesar de que sueñan con el hombre y desean a un miembro de su familia más, saben lo que va a acontecer. Y el hijo levanta su mano y dice, pero yo voy a ir en su rescate. Y es así que la palabra nos dice que el cordero ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en el cumplimiento de sus días en carne. Y eso es lo que Jesucristo ha venido a testificar. Jesucristo ha venido a testificar de que aunque en el Edén nos hemos rebelado y hemos buscado nuestra independencia al optar por nuestra propia definición de bien y mal, el Hijo ha venido a participar de carne y sangre para por medio de gustar la muerte, nos dice Hebreos 2, en su resurrección llamarnos a vida y liberarnos del imperio de la muerte y de llevar a gran luz a aquellos cautivos que habitaban en tiniebla de sombra de muerte. Y estos cautivos los iba a llevar una vez más al regazo del Padre. Este era el deseo y el gozo puesto delante de los ojos de Jesucristo. El llevar muchos hijos a la gloria del Padre, el tener una novia en las naciones del mismo yugo para poder regir y gobernar en ese reino inconmovible que él había dispuesto para esta creación. Y ha sido por el sacrificio de Jesucristo, por el derramamiento de su sangre divina, que una vez y para siempre nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos ha dado redención perpetua. Sí, nuestro sumo sacerdote, a partir de la ofrenda de su sangre, el momento que traspasa los cielos en su resurrección y se dispone a la diestra de la majestad en las alturas, es constituido sacerdote a partir del poder de una vida indestructible y la palabra del juramento, e instaura un sacerdocio intransmisible. Por tanto, él puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Dios por medio de él, constituyéndose así en el mediador de un mejor y más excelente pacto inaugurado a partir del derramamiento de su sangre, a partir del cumplimiento del primer pacto en el derramamiento y en la libación en su entrega voluntaria como propiciación por los pecados de su creación rebelde, que Él asegura a ti y a mí un lugar en la morada celestial. Y son las llagas de sus heridas las que testifican misericordia para ti y para mí. El hecho de que haya un hombre de carne y hueso con heridas verdaderas a la diestra del Padre, quiere decir que hemos conquistado ese reino, hermanos. Quiere decir que realmente todo ha sido consumado y que a nosotros únicamente nos corresponde creer y vivir en esa realidad. Vivir con los ojos dispuestos para abrir nuestros ojos a la realidad que es verdaderamente invisible a nuestros ojos, pero no por eso deja de ser cierta. La palabra define la fe, y eso habíamos visto en la sesión 7, si no me equivoco, como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Y nosotros habíamos dicho que cuál es la esperanza de que siempre habla Pablo y los discípulos en los evangelios. Es la esperanza de la resurrección. ¿Y qué es aquello que no vemos? Es el reino inconmovible. Y habíamos visto que la fe, nuestra fe en Cristo Jesús, reside en la esperanza de la resurrección y en la herencia de un reino inconmovible. Y esa, esa voz que truena desde los cielos, esa voz que dice que escuchemos al que está hablando desde los cielos y no le demos la espalda al retroceder de nuestra fe, sino que más bien nos dispongamos a creer cada una de sus palabras. Dice que aún Él ha prometido que va a venir la remoción de todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, para la instauración de su reino. ¿Sí? Así como un día su voz hizo tronar y temblar la tierra en el Sinaí y a su presencia los montes se estaban inclinando, la creación misma estaba temblando ante esta voz de trueno y de trompeta. Dice que aún Él ha dispuesto un día para trastornar no solo la tierra, sino también los cielos. Y dice, ¿para qué? Para que las cosas que no permanecen sean quitadas, pero para que lo inconmovible permanezca. Ahora, ¿qué es todo lo que tiene que ser removido? Todo lo que tiene que ser removido es aquello que ha estado obstaculizando el amor. Sí, aquello que tiene que ser removido es lo que no está permitiéndonos a ti y a mí amar con todo el corazón, alma, mente y fuerzas a nuestro Padre Celestial. Y es la remoción del pecado, y es la remoción de la maldad, y es la remoción de el diablo y de sus ángeles, la cual debe ser ocasionada. ¿Por qué tienen que ser conmovidos los cielos? ¿Por qué no solamente tiene que ser conmovida la tierra? Es una buena pregunta. En Génesis 1, del 6 al 8, nosotros encontramos que en el segundo día de la restauración de los siglos, que habíamos dicho que no le vamos a llamar la creación, porque la creación es el Génesis 1:1, en principio Dios creó cielos y tierra, esa es la creación ex nihilo, que habla acerca de que en principio el Señor estableció cielos y tierra, pero Génesis 1:3 para adelante nos habla acerca de la restauración de los siglos, porque viene la restauración a partir de que en Génesis 2 la tierra estaba desolada y vacía por la rebelión de Satanás y de sus ángeles, ¿no? Entonces, cuando vemos el segundo día en la restauración de los siglos, que el Señor ordena que se expandan se separen las aguas de los cielos, de las aguas debajo, dice que el Señor llama a las expansiones cielos y a las aguas de la expansión hacia abajo las llama mares, ¿no ve? Y si tú te fijas todo el capítulo 1 de Génesis, el Señor habló y bendijo cada uno de los días, excepto el segundo día. ¿Por qué el Señor no bendijo el segundo día? ¿Por qué el Señor no llamó bueno al segundo día? Y esto es aquello que tú puedes encontrar en Ezequiel 28 y en Isaías 14. Pues tras la rebelión de Lucifer, aquel que había deseado subir al monte del Señor y ser en semejanza a él y había llevado consigo a la rebelión de un tercio de los ángeles, el Señor en su restauración tuvo que hallarle morada a Lucifer, por decirlo así. ¿Y dónde lo estableció? Lo estableció en el segundo cielo. Lucifer no podía permanecer ante la presencia de Dios y no podía nada inicuo estar delante del monte de Sión, entonces es echado y desterrado al segundo cielo. Y es por eso que ahí en el segundo cielo se lleva a cabo la batalla espiritual, ¿no? Y es después de esto que él haya que el Señor le dispone un lugar a Lucifer y a sus ángeles, que después en Génesis 3 el hombre se une a la rebelión
del diablo. Pero, sin embargo, por el sacrificio de Jesucristo, la palabra nos dice que el engañador ya ha sido juzgado en la cruz del Calvario. Y esto nos habla en Juan 16 y también esto nos habla en 2 Corintios 8. Y nos dice que si el enemigo hubiese logrado entender la sabiduría de Dios, la cual realmente él no logró entender, él no hubiese crucificado a Jesucristo, porque en la crucificación de un inocente, él fue condenado. Y Apocalipsis 12, del 7 al 12, nos describe una situación en la cual los cielos son conmovidos al final de la era. Y nos dice que ya no se dispone más lugar para el diablo y para sus ángeles. Y es echado a la tierra. Es ahí donde viene una falsa encarnación del diablo con el anticristo y está ahí su falso profeta, quienes van a tener 3 años y medio en la última era, y este es demasiado poco tiempo, y es ahí donde se enfurece y empieza a hacer la persecución contra Israel y con la iglesia. ¿Por qué te estoy contando esta parte? Porque es importante que tú entiendas por qué los cielos tienen que ser conmovidos. Mateo 24 nos habla acerca de que las potencias de los cielos tienen que ser conmovidas. Y es que tienen que ser sacudidos los principados y las potestades que se encuentran ahí en el segundo cielo y tienen que ser echados. Y la anterior semana habíamos visto en Lucas 10 que el Señor hablaba a sus discípulos cuando ellos se regocijaban de que habían algunos pocos demonios se les habían sujetado. Y Él les decía, yo vi al diablo caer del cielo. Y el Señor les estaba diciendo, no se regocijen porque unos cuantos demonios se sujetan a sus pies. La verdad les digo que va a llegar un día en el cual sus oraciones puedan hacer que ya no se haya lugar para Satanás en el segundo cielo y será removido de ahí. Y toda potestad para hollar serpientes y escorpiones les voy a dar, dice el Señor. Pero aún no se regocijen siquiera de eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, decía, de que sus nombres están escritos en los cielos, ¿no? Y este tiene que ser, hermanos, el gozo de nuestro corazón. No operar solamente en milagros y prodigios y ver el increíble poder de Dios, sino saber que este es un testimonio de que nuestros nombres han sido escritos, no en el libro de la congregación entre el número de feligreses, sino en los cielos, que hemos sido adoptados por el Padre y estamos esperando la adopción completa que habla Romanos, que es la por la cual nuestro espíritu gime a una por ver la adopción completa cuando recibamos nuestros cuerpos incorruptibles y podamos permanecer en la presencia del Dios vivo y verdadero para siempre, pues esto ha sido conquistado por el Cordero. Ahora, ¿por qué la tierra tiene que ser removida? Y es que en Génesis 3, cuando Adán se rebela, cuando Adán se une a la rebelión del diablo a partir de desear su propia definición de bien y mal y no desear el liderazgo de Dios, esto es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de las edades y aún hasta nuestros días y aún en los últimos días, esto va a llegar a un extremo. El Salmo 2 nos habla acerca de que las naciones conspiran a una. Los reyes de la tierra y sus gobernantes dice que tumultan a uno, dice que se encuentran amotinados y están maquinando vanidades. Y dice que el hombre que nunca puede estar de acuerdo en nada, un día va a lograr estar de acuerdo con algo. Y es que no quiere a Dios y tampoco quiere a su ungido. ¿Y cómo es que el mundo va a llegar a esta conclusión? Y es que, hermanos, se acerca la hora de que la iglesia va a dejar de ser ignorada porque hasta el día de hoy la iglesia es ignorada. Y el testimonio de la iglesia y del rey venidero va a ser predicado hasta los confines
que los reyes de la tierra y los gobernantes van a saber que viene un rey. No solamente lo van a saber porque la iglesia lo está predicando con palabras, sino van a saberlo porque la iglesia va a estar acompañada de milagros y prodigios. Y cuando la iglesia está acompañada de milagros y prodigios en su predicación, ellos van a saber que ese rey del cual ellos están predicando y por el cual están operando milagros y prodigios es alguien que viene. Pero las naciones, el principio de la iniquidad, de amar más su pecado que a Dios, las naciones van a conspirar a una contra el Cordero. Es así que en Apocalipsis 19 se disponen para ir a batallar contra él en Jerusalén. Las naciones piensan vanidades porque, siendo hombres, creen que pueden echar de este planeta al heredero del trono y al heredero que no es heredero nada más por ser hijo, sino aquel que es heredero a partir del derramamiento de su sangre. Y empieza a ocurrir lo mismo que ocurrió en Babel. En Babel, el nombre de Nimrod, que era el primer cazador vigoroso, dice la Reina Valera, la Biblia textual y los originales nos dicen Nimrod, el primer prepotente contra Jehová. Lo que en Babel ha sido truncado de estar el hombre en oposición contra Dios en tiempos finales, y el Señor lo detuvo en su misericordia porque Sem era apenas un retoño, el Señor va y los dispersó en lenguas, el Señor va a permitir que en tiempos finales el hombre consiga todo el deseo de su corazón. Juan 3 nos habla de que este es el principio de la maldad, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. El día de hoy nosotros podemos encontrar que las naciones están buscando quitar de sus preceptos a Dios, están buscando a legalizar el aborto, tener sus propias definiciones acerca de lo que es ser hombre, ser mujer, de lo que es un matrimonio, y están empezando a torcer los absolutos de Dios, y eso es rebelarse contra Dios. Eso es estar buscando el darle plena libertad a sus bajos deseos, porque dicen que la Biblia y las definiciones de lo que es bueno y malo según Dios está restringiendo su potencial. Es así que en el Salmo 2 nosotros encontramos que estas naciones están conspirando contra Jehová, están conspirando contra el Rey venidero que es Jesucristo y están conspirando contra su palabra, porque ellos dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, nosotros no queremos a Dios, nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y queremos darle libre placer a nuestros deseos. Y eso es algo que ha pasado desde el principio y es algo que se repite y se va a repetir en un mayor grado y en una mayor rebeldía contra Dios, dado que va a haber una predicación de milagros, prodigios en autoridad y también en testimonio de una iglesia que manifiesta la mansedumbre y el amor de Cristo. Pero también el Salmo 2 nos dice que el que habita en los cielos, el Padre dice que se ríe de los planes de los que se dicen reyes. Y dice que Él les dice, ¿ustedes se creen reyes? ¿Ustedes se creen reyes? Dice, la verdad es que yo he puesto a uno. Yo he puesto a mi rey sobre Sión y él es tan diferente a ustedes. Ustedes desean gobernar bajo su poder, bajo su sabiduría, la cual ciertamente les he dado yo, les dice. Pero ustedes no reconocen quién soy yo. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión. La versión TPT dice, yo he derramado a mi rey sobre Sión. Yo he presentado a mi rey en una libación. Y tenemos a un heredero del trono del Padre que no ha sido puesto en su propia sabiduría y en su propio poder. Filipenses 2, 5 al 11.
nos dice que él ha sido heredero a partir de que, a pesar de ser igual a Dios, en semejanza de divinidad, en el Getsemaní primero y luego en la cruz del Calvario, él sujetó su libre voluntad al Padre. Él, que no habiendo cometido pecado, en su corazón deseaba responder al deseo del Padre y a su propio deseo de una novia, a su propio deseo de muchos hijos para la gloria del Padre. Este había decidido sujetar su propia voluntad a la voluntad del Padre y así llevar a muchos hijos a la gloria a partir de que la vida misma estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y es que en su resurrección nos lleva a vida. Nosotros hoy tenemos un rey que no ha decidido liderar a partir de su fuerza y de su poder y de su sabiduría, siendo que él es el más sabio, siendo que él es el más poderoso, siendo que él es el eterno, sino a partir de entregar su vida en una cruz del Calvario. Tenemos un rey que ha demostrado ser confiable. Los hombres ciertamente se corrompen con un poquito de poder, con un poquito de control sobre otras personas. Podemos ver lo que las naciones y los gobernantes hacen, pero tenemos un rey que ha demostrado ser confiable y sus intenciones son buenas para nosotros. Él ha deseado llevarnos a una familia, reinjertarnos en el abrazo del Padre. Y el Hijo responde en este Salmo 2, dice, yo promulgaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y el padre se ríe porque él ha puesto a su rey a partir de una libación y el hijo declara ese decreto. Y no solamente fueron palabras que el hijo pidió al padre, fue su vida derramada en la cruz del Calvario lo que le estaba manifestando la petición al padre. Dame por herencia a las naciones. Dame por herencia los confines del universo. A partir del derramamiento de su sangre, dice la palabra que él ha sido constituido Rey y Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. El Salmo 2 continúa y nos habla acerca de que el Hijo, este heredero al trono, va a quebrantar a las naciones que no se arrepientan de su soberbia, de su arrogancia, de su independencia y de sus propias definiciones de bien y mal, las va a desmenuzar como vasijas de alfarero, porque él tiene un cetro de hierro. Y esto me parece muy interesante, porque el Hijo, su cetro y su gobierno es algo firme, es algo estable. Y las naciones que no son sino hombres, son vasijas de barro, son aquellas que están buscando hacerle frente al eterno, al creador de cielos y tierra. Y esta es o mucha arrogancia o mucha soberbia, al igual que mucha necedad. Y es así que en este salmo David continúa y al ver eh, toda esta profecía acerca de que las naciones están tan enojadas, están en contra de Jehová y están en contra del rey venidero. A partir de ver que al Padre no le toman por sorpresa estas cosas y él ya ha dispuesto a un rey sobre Sión y que el Hijo, a partir de la entrega voluntaria de su vida en la cruz del Calvario, ha heredado las naciones, es que David amonesta a las naciones y les dice, actuad sabiamente, naciones, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor, besad reverentemente al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino. Y David está instando a las naciones que están en rebeldía y les está diciendo que viene un día inminente en el cual el heredero al trono
que ha conquistado ese lugar por el derramamiento de su sangre, sangre divina, no es la sangre de cualquier ser humano la que ha sido vertida en la cruz del Calvario, es la sangre de Dios mismo. Y ahí ha pasado algo que ni siquiera tú y yo alcanzamos a comprender, porque es la sangre de Dios mismo la que ha sido levantada en libación. No, no alcanzamos a entender qué es aquello nuevo que se ha creado en la cruz del Calvario a partir de este sacrificio. Efesios capítulo 1 nos habla acerca de que nosotros hemos sido adoptados por medio de Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Y hay una creación nueva, hay algo nuevo que se gesta a partir del derramamiento de la cruz del Calvario. Y es así que nosotros tenemos que temblar y reconocer a aquel que ha decidido heredar y redimir esta creación que estaba sumida en oscuridad, en sombra de tinieblas de muerte, a partir de su sacrificio. Y tenemos que inclinar la cabeza y tenemos que besar al Hijo con nuestras lágrimas. Tenemos que besar sus pies en reverencia santa de saber quién es Él. Apocalipsis 5 nos habla acerca de que los ángeles en los cielos están cantando, Santo, 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 digno es el Cordero inmolado de recibir gloria, honra y honor, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para ser gente de toda tribu, lengua y nación, un reino de sacerdotes. He parafraseado. Pero ¿qué es esto que están clamando los ángeles? Los ángeles en Apocalipsis 5 están adorando al Cordero inmolado, porque siendo Dios, no se aferró a su trono ni a su posición, sino que vino en rescate de aquella creación rebelde, porque era su deseo, porque era su placer y su regocijo estar un día con los hijos de los hombres, levantando y tributando alabanzas al Padre Celestial. Y es este hijo heredero del trono, primeramente porque en su misericordia nos creó un mundo para habitar con nosotros. Y porque en su misma misericordia, un día cuando este mundo le dio la espalda, Él vino en nuestro rescate, que Él es doblemente heredero. Apocalipsis lo llama el soberano de los reyes de la tierra. Y David está amonestando a las naciones en el Salmo 2 para que inclinen su cerviz, para que doblen su cuello, para que reconozcan que ellos no son sino hombres y que hay uno a quien le corresponde gloria, honra y honor, la sabiduría, el poder y la alabanza. Y es al Cordero inmolado. Y dice, besad, inclinarse delante del Hijo. ¿Por qué? Porque no sea que perezcáis en el camino. Y parece ser que David logra visualizar que estas naciones se confabulan y aún después de esta amonestación que les hace, ellos siguen continuando en su peregrinaje para ir a batallar contra el Cordero a Jerusalén y ellas van a perecer en el camino. Ni siquiera van a alcanzar a llegar a este destino, porque en un instante la ira del Cordero se va a inflamar. Y no es la ira de el león de Judá, es la ira de aquel que ha pagado el precio, es la ira del Cordero inmolado, es la ira de aquel que es santo, es perfecto, es puro y ante el cual la maldad no puede prevalecer y por lo cual Él ha pagado el precio que en su furor va a destruir primeramente al diablo y a sus ángeles, va a erradicar el pecado, va a quitar la maldad, va a absorber la muerte, pero a aquellos que no se hayan arrepentido, a aquellos que no hayan ido a la cruz del Calvario a entregarle sus pecados y a tomar su justicia y inclinar su vida en alineación a quien es Él, que también van a perecer. Daniel, el capítulo 2, nos habla de
de este día. Daniel nos habla acerca de esto cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y es el sueño en el que Nabucodonosor ve a una estatua cuya cabeza era de oro, dice cuyo pecho y brazo era de plata, dice eh, cuyas muslos eran de bronce y vientre, y sus piernas eran de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice que mientras estaba esta imagen contemplando Nabucodonosor en su sueño, dice que él logra ver que una piedra es cortada y no con mano humana. Y esta piedra pequeñita que es cortada de un monte dice que golpea los pies de hierro y barro cocido y los desmenuza. Entonces también se desmenuzan el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y dice que fueron como tamo en las eras de verano, que el viento arrebata sin que en ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Y para qué es que son removidas los cielos y la tierra? Es para el establecimiento de un reino, nos dicen los siguientes versículos. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tal como viste que el monte fue cortado una piedra no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En estos pasajes, bueno, es muy largo el capítulo. Yo he cortado algunos versículos nomás. Y es la visión, es el sueño de Nabucodonosor cuando él ve a una estatua con 4 características ser derribada por una pequeña piedra que ha sido sacada de un monte. Y dice que frente a esta pequeña piedra ningún reino puede prevalecer. Y esta pequeña piedra, esta pequeña roca se convierte en un gran monte que llena toda la tierra y se inaugura un reino, dice que jamás va a ser destruido ni va a ser heredado a otro pueblo. Se establece un reino perpetuo. Y esto nos está hablando acerca de la pequeña roca que es Cristo, que ha sido tomada del monte santo de Dios y su reino va a ser establecido en la reunión de cielos y tierra, nos dice Efesios y nos dice Colosenses, en Cristo Jesús. Por medio del sacrificio de su sangre es que Él ha heredado nombre sobre todo nombre, no solamente en la tierra, sino en los cielos y debajo de los cielos, dice, que Él se va a inclinar los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y la pregunta es, frente a este anunciamiento de este reino venidero, ¿deseamos la instauración de este reino? Y Apocalipsis 27:17 nos dice que el Espíritu y la novia dicen ven. Apocalipsis 8 del 1 al 5 nos habla acerca de que en medio de los 21 juicios de Apocalipsis que suceden de manera cronológica en los 3 últimos años y medio de esta era, dice que cuando se abre el séptimo cielo hay silencio por media hora en los cielos. Y muchos teólogos coinciden en la interpretación de este versículo de que porque es que el séptimo séptimo sello desata un silencio en los cielos, y es porque el séptimo sello es una gracia especial para adorar y para interceder. Y es que los hijos de Dios aquí en la tierra, los herederos de salvación, por primera vez van a estar cantando mucho más fuerte y adorando mucho más fuerte al Cordero inmolado, deseando el establecimiento de su reino, no solo porque las cosas no están bien en la tierra y tenemos persecución
a causa del nombre de Cristo, sino porque hay una generación que entiende que nada está completo, que nada está bien hasta que no venga el heredero del trono y establezca su reino. Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Hay algo que los cristianos no alcanzamos a entender muy bien, y pareciera ser que cuando te conviertes en cristiano, todo lo que tú quieres son las bendiciones de Dios, y si hay algo de sufrimiento, tú ya solo dices, quiero partir a su presencia, ¿no? Si es que entiendes un poco más acerca de que en cuanto partes vas a su presencia. Pero los cristianos no están prestando atención a las palabras y a todo el evangelio, que no solamente nos habla acerca de un rey y un reino, sino de que este rey y este reino vienen a esta tierra. No es nada más en el dulce más allá que nos encontramos con Jesús el día que cerramos nuestros ojos y partimos a su presencia. Es que dentro de nuestro evangelio está la instauración de un reino eterno, de un reino inconmovible, de la reunión de cielos y tierra que han sido rotos en Génesis 3 a partir de la rebelión del hombre, a partir del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Sí, una vez más cielos y tierra han sido reunidos. En esta hora espiritualmente, cuando tú y yo cerramos nuestros ojos, verdaderamente ascendemos a lugares celestiales, estamos sentados delante del Cordero y frente al trono del Padre, sí, pero hay un cumplimiento perfecto, hay un cumplimiento pleno, hay un cumplimiento literal para esto. Dentro de nuestra Biblia hay 89 capítulos que hablan acerca de la primer venida de Jesucristo, y todas estas profecías han sido cumplidas literalmente. En nuestras Biblias encontramos 150 capítulos que hablan acerca de la segunda venida y de la generación que va a vivir para estos días. Y si 89 capítulos se cumplieron de forma literal y la Virgen concibió y el rey entró en un pollino y vimos su resurrección, y cada una de estas profecías fue cumplida a cabalidad por Jesucristo en su primer venida, también tenemos que creer los 150 capítulos que nos hablan de la instauración de este reino, que nos hablan de la herencia inconmovible que nos corresponde. Porque si no vemos esta promesa que ha conquistado el Cordero, nuestro evangelio es muy escaso, es muy corto, es algo que no nos permite extendernos más allá de esta vida. Y es así que vemos a muchos cristianos que están contendiendo por riqueza y gloria en esta tierra, cuando la palabra dice que nosotros hemos sido constituidos peregrinos y extranjeros, y esperamos una patria celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y de esto hemos hablado la pasada semana. Y es el deseo, no solamente a que el Cordero ha pagado el precio, sino que una generación ha entendido quién Dios es, cuán digno es Jesucristo de recibir las naciones por herencia, que empieza a levantar libación, no solamente en cánticos y en oraciones, sino en vidas rendidas, en vidas alineadas a anunciar no solamente las buenas nuevas del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino de la conquista en la cruz del Calvario, de el establecimiento de su reino y de el rey que viene. Y es esta iglesia alineada a los propósitos de Dios, a la honra que merece el Cordero, que empieza a exaltar, según Apocalipsis 8, mucho más alto que los cielos, a entonar cánticos de alabanza y vidas derramadas que proclaman que deseamos a Cristo, que proclaman que no hay algo que nos satisfaga en esta era, sino Dios mismo.
y estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer para traer a Cristo de vuelta a esta tierra y que Él tome por herencia a las naciones que le corresponden y esta tierra sea restaurada, la cual ha sido sujeta a maldición por causa del hombre y en razón a la esperanza de la redención, la cual también ha ocurrido en la cruz del Calvario, pero falta que sea consumada con el reino inconmovible de Cristo cuando el león juegue con el cordero y esta creación vuelva a ser el Edén que había sido diseñado. En Apocalipsis 5, en Apocalipsis, en Daniel 7 y en Apocalipsis 1:5 nosotros podemos ver que el cordero inmolado es el heredero del trono. Nosotros podemos ver que es aquel que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él le corresponde la gloria y el imperio. A aquel que dispuso hacer de pecadores una nación, de un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a este le corresponde el imperio por los siglos de los siglos. Daniel 7 nos habla acerca de que está dispuesto, dice que Daniel puede ver en el capítulo 7 a 4 bestias, a 4 imperios. Y dice que la cuarta bestia es mucho más horrible que las anteriores 3. Y dice que esta mucho más horrible tiene en su cabeza 10 cuernos y que en medio de eso sale un 11º cuerno que quiebra 3 de ellos y dice que era realmente espantoso. Y este cuerno pequeño que echa debajo 3 cuernos, dice que empieza a hablar infamias en contra del tabernáculo de Dios, en contra de la morada de Dios y en contra de los que habitan en la ciudad celestial. Y el Señor le permite que hable todas estas infamias, dice, hasta que el anciano se dispone a juzgar, hasta que el anciano, dice, se sienta y dice que abre, abre los libros, ¿no? Y dice que el momento que él está abriendo los libros, luego se ve, dice que él está sobre un trono de fuego y un mar de cristal intenso en rojo vivo, que dice que se acerca a él un hombre. Y Daniel queda asombrado frente a esta imagen porque está el anciano de días, que obviamente es la sabiduría misma, es el creador de cielos y tierra, aquel ante el cual nadie puede permanecer en pie. Sin embargo, se acerca un hombre, un hijo de hombre, dice, y el anciano le extiende, dice, un señorío y dice, un reino inconmovible y un dominio que no tendrá fin. Y Daniel queda perturbado en su espíritu porque sabe que no hay hombre que pueda pararse delante de Dios y permanecer con vida. Y queda perturbado por saber quién era este. Más adelante, él también, en Daniel en el capítulo 7, el versículo 17, nos habla acerca de que él está tan perturbado que le pregunta a uno de los ancianos, ahí le dice, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas bestias? Y el anciano le empieza a explicar que estas bestias están referidas a cuatro reyes que se van a levantar, pero le dice también una promesa. Después de que se levanten estas bestias, dice, recibirán el reino los santos de El Elioni y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. En el versículo 21 vuelve a acentuar, y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos de Elioni, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Y va hablando de la cuarta bestia y todo eso, y en el versículo 26 vuelve a decir, pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Está hablando de la bestia. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos de El Elioni, cuyo reino es un reino eterno
todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí tuvo fin sus palabras en cuanto a mí, Daniel, y ya, Daniel termina de tener esta visión. ¿Y por qué te muestro este capítulo? Porque en medio de las conmociones más terribles que van a venir en esta tierra, y no son causadas por el enemigo, sino es causada por aquel que desea venir como el deseado de las naciones, y está conmoviendo la tierra, está sacudiéndola para que, uno, para juzgar la maldad del enemigo y su imperio que se está levantando con el anticristo. Dos, está viniendo para que en medio de esa sacudida, todas las personas que no conozcan su nombre puedan alzar sus ojos a los cielos y clamar al Dios vivo y verdadero. Dice que en los últimos días, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor vendrá a salvación. Y no es nada más porque la gente clama a Dios, es porque la gente empieza a clamar a Jesucristo, es porque la gente empieza a reconocer al Cordero inmolado, que la gente puede venir a salvación a partir de una convicción de necesidad, de ver la intervención del soberano, que el Señor va a ser manifestado en sueños, en visiones. Y una vez tenía esta imagen mientras estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, y era que en medio del desatar de cada uno de los juicios que venían con el Cordero, desatando los sellos, uno de ellos era acerca de que las cosas empiezan a pasar hambres, empiezan a venir guerras, empiezan a venir pestes, que las personas, yo sentí en mi corazón que las personas que no conocen a Dios y que hasta ese día hayan sido ateas, las que de verdad quieran entender lo que está pasando, se van a postrar de rodillas y van a clamar a los cielos y van a decirle: Dios, si realmente existes, explícame qué está pasando. Y el hecho de que hayan doblado sus rodillas y hayan buscado sinceramente en su corazón una respuesta a lo que está pasando, va a traer manifestaciones angelicales. Y se les va a decir: muy bien, dobla 2 cuadras a la derecha, toca el segundo timbre a la familia Mendizábal y dile que te hablen de quién soy yo. Y van a empezar a suceder muchas cosas así, porque el Señor, en medio de esa conmoción que está juzgando al enemigo, que está quitando la maldad, que está quitando todo lo que obstruye el amor y todo lo que ha distraído a la gente hasta ese entonces, que la gente va a entrar en sobriedad y va a empezar a buscar y a tratar de entender su existencia y va a clamar a Dios. Y van a ver milagros y prodigios y manifestaciones angelicales para salvar a todo aquel que quiera invocar de corazón a Jehová. Pero también en medio de la conmoción de todas y cada una de esas cosas, el Señor va a purificar a su iglesia. A mí me sorprende ver que el Señor en Apocalipsis 18 está conmoviendo y está juzgando Babilonia, aquella que dice que se ha emborrachado con el vino de la sangre de los mártires. Y el Señor está juzgando a aquella que ha traficado con hombres, con el alma de hombres y de mujeres y de niños. Empieza a juzgar a todos aquellos que había emborrachado a las naciones con este sistema, que el Señor dice: salid, salid, oh pueblo, salid mi pueblo, salid de Babilonia, que yo entendía que aún Babilonia tiene que salir del corazón de la iglesia para que el Señor sea manifestado. Y vemos que aún en medio de la conmoción de las cosas, donde el Señor juzga al enemigo, donde el Señor está buscando traer la mayor y más grande salvación y cosecha de almas en esos días, también vemos que el Señor está utilizando estas herramientas para purificar el corazón de su iglesia y que su iglesia entienda que no está bien nada más vivir con la manutención del esposo y con todas las bendiciones del cielo, sino que nosotros nos hemos casado en la cruz del Calvario, hemos recibido nuestro anillo, hemos entrado en pacto con el Cordero, pero aún falta la consumación de nuestras bodas.
Y eso es aquello que va a ser instaurado en su segunda venida, en las bodas del Cordero. Entonces nos lleva a sobriedad todas estas cosas que están siendo habladas. Los siguientes versículos. Nos dice el versículo 28. Por lo cual dice, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia, mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice, por lo cual está llamando el autor a los hebreos, ustedes, hebreos, que ahorita están titubeando entre retroceder en su fe porque han perdido algunas posesiones, porque ya no tienen acceso a la sinagoga, porque sus amigos ya no les hablan, porque sus hijos están siendo aislados. Les dicen, no, ustedes por lo que van a heredar, porque tienen acceso al Eterno, porque van a poder habitar delante del fuego consumidor en la santidad de Dios por el derramamiento de Cristo. Les dice, mantengan la gracia, manténganse firmes en la confesión de su fe, no retrocedan, no nieguen al Hijo, porque no hay salvación fuera de Él. Más bien, dice, sírvanle, sírvanle con reverencia y con temor, porque Él es fuego consumidor. Y la palabra para que en esta porción de la escritura que utiliza para sirvamos es la palabra leutros. Y está hablando de un servicio a Dios, está hablando acerca de adoración y devoción a la deidad. Y el Señor está diciendo, no, 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 no. Ustedes quieren retroceder en la fe, les dice el autor a los hebreos. Les digo que no, no nada más no basta con no retroceder en su fe. Ustedes quieren retroceder, yo les digo, no retrocedan, pero aún den un paso más adelante. ¿Cuál es el paso más adelante? En esos días, cuando sea difícil perseverar en la fe, sirvan. Sirvan dentro de la congregación, continúen la predicación del Evangelio, continúen haciendo aquello para lo cual fueron asidos por Cristo. Filipenses 3 nos habla acerca de que dice que nosotros que hemos sido asidos por Cristo Jesús, dice que nosotros busquemos asirnos de Cristo para ser asidos por Él y ver el cumplimiento de la razón por la cual hemos sido rescatados de la sombra de tiniebla de muerte para heredar su reino. Los siguientes versículos nos dice que nos mantengamos firme en la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de su sangre. La gracia de su sangre, y no solamente de su sangre, sino la gracia que hemos recibido a partir de su sacrificio, que Él es el Espíritu Santo. Y a partir de esta instauración de este nuevo pacto, es que nosotros vamos a poder permanecer frente al fuego consumidor, que es Dios, pero no por nuestras propias obras, sino por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio y porque no amamos nuestra vida hasta la muerte. Y aún esto de servir al Señor va a estar relacionado con una adoración extravagante, fruto no solamente de un esfuerzo humano, sino de una devoción despertada porque entendemos el sacrificio de Cristo y entendemos lo que ha sido conquistado para nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que nosotros vivimos bajo la mirada de aquel cuyos ojos recorren toda la tierra, pero no solamente recorren la tierra, sino Él no solamente ve nuestros actos, sino Él logra escudriñar el corazón y Él logra disectar, dice la palabra en Hebreos 4, entre las intenciones de la carne y las intenciones del espíritu. Y la palabra aquí nos dice, sirvan a Dios. No solamente no retrocedan en su fe, sino sírvanlo en la obra. Vivan bajo la gloria y el peso de lo que han sido llamados a hacer. Y aquí yo quiero citar un ejemplo y es la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió bajo la gloria de ser la voz que clama en el desierto, Isaías 40, pero también vivió bajo el peso de preparar a un pueblo bien dispuesto por el llamado al arrepentimiento,
aún cuando eso le ha costado la vida. Porque el llamar al arrepentimiento a un pueblo le costó que Herodías pidiera su cabeza en bandeja de plata. Y tú y yo tenemos que ser la generación que vivamos bajo la gloria de ser aquellos que anteceden la segunda venida de Cristo por medio de nuestra predicación, con palabras, sí, pero por medio más que todo de vidas alineadas a esta realidad, de vidas que entienden que nuestras vidas no se tratan de nosotros mismos, sino de un rey venidero y de que Él reciba la recompensa de sus padecimientos en la cruz del Calvario. Y nosotros somos aquellos que tenemos que vivir bajo este peso de ser estos proclamadores de la venida del Señor, pero también bajo el peso que esto implique, aun cuando esto signifique entregar nuestras vidas hasta la muerte, cuando alguien nos pregunte y nuestra vida esté determinada por el confesar el nombre de Cristo o el renunciar a su nombre. Y era aquí donde también habíamos leído en sesiones anteriores que en Mateo 10:28 el Señor nos había instado a permanecer firmes en la fe, porque nosotros no teníamos que temer al hombre, a aquellos que pueden quemar nuestros cuerpos en el fuego, sino que nosotros debíamos temer a aquel que no solamente puede quemar nuestros cuerpos en el fuego, sino nuestras almas en el Hades. Y este es temer a Dios, temer al fuego consumidor, porque Él ciertamente no puede ser burlado. Los siguientes versículos, ya entramos al capítulo 13 y nos dice que porque hemos heredado una morada en cercanía al fuego consumidor, nosotros debemos permanecer en una comunión fraternal. ¿Por qué el autor de los Hebreos está hablando acerca de esto? Porque el hecho de que los hebreos en Roma hayan sufrido persecución había instado a muchos de ellos a apartarse de la congregación. ¿Por qué ellos habían decidido apartarse de la congregación? Porque el hecho de estar juntándose con los cristianos los hacía ellos cristianos objetos de señalación y de ser perseguidos. Pero el autor a los hebreos en los siguientes versículos nos va a instar a permanecer en una comunión fraternal, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque esto es un símbolo de mantener nuestra confesión de fe. Pues tan rápidamente nosotros nos podemos alejar de tal vez una congregación físicamente, con el tiempo implica que vamos a ir retrocediendo en la fe, pues es en la comunión de unos con otros, nos habla Pablo también en otras cartas, de que nosotros tenemos que animarnos con la venida del Señor. Y el autor a los Hebreos está instando a esta iglesia, a que ellos no dejen de congregarse, sino que permanezcan en una comunión a partir de practicar la hospitalidad, les dice, por la cual, dice, algunas personas sin saberlo han hospedado ángeles. Practicar el acordarse de los presos como si estuviesen ellos mismos, acordarse de los maltratados, como si ellos también estuviesen sufriendo maltrato en el cuerpo. Y dice, honrando el matrimonio y el hecho conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Y el autor a los Hebreos está buscando que la iglesia, que está buscando que la iglesia en Roma, de origen judío, pueda permanecer en amor fraternal, tanto en la hospitalidad como el compadecerse de los presos como de los maltratados, como en sus propias familias, a partir de honrar su pacto matrimonial, ¿no? Y esto lo hacía el autor a los Hebreos con principal énfasis de que ellos estaban temiendo al hombre y por temor al hombre ellos podían dejar de congregarse y podían empezar a retroceder en su fe, pero él les dice hagan todo lo contrario, perseveren en la fe, sirvan a la obra y permanezcan congregándose mucho más cuando ven que el día de la venida del Señor se acerca, mucho más cuando ven que
a causa de su fe, ustedes van a tener que decidir, van a tener que hacer una decisión entre si son ciudadanos de este reino, de esta tierra, y viven para sus propios propósitos, o si realmente delante de sus ojos está Cristo y está la ciudad venidera, aquella cuyo fundamento es el Cordero y cuyo arquitecto y constructor es el Padre. Entonces, además de esto, lo que el autor de los Hebreos les insta a hacer es a permanecer satisfechos con su cuidado y a no apegarse a lo material, pues los siguientes versículos del 5 al 7 nos dicen, vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque él dijo, no te dejaré, ni te desampararé, de manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Y por qué el autor de los Hebreos les está instando a permanecer satisfechos con sus vidas? Porque habíamos dicho que estos hebreos habían sufrido el despojo de sus bienes. Y cuando uno sufre el despojo de sus bienes, él les está diciendo, no se apeguen a los bienes materiales. No se apeguen a aquellos bienes porque estos son perecederos. Porque ustedes antes han sufrido con gozo el ser desposeído de estos. Cuiden más bien su ciudadanía. No retrocedan en su fe. Estos bienes perecederos son perecederos, pero la ciudad que ustedes han heredado es inconmovible. El reino al cual se han acercado es eterno. Por eso les dice, vivan sin avaricia, dice, ¿no? Vivan sin extrañar aquello que han perdido. Dense por satisfechos con lo que tienen. Y no se estaba refiriendo a que ellos eran avaros, sino a que ellos no busquen otra vez recuperar lo que habían perdido por la persecución, por cuando habían sido desposeídos de sus bienes. Y les dice, más bien manténganse diciendo osadamente, el Señor es mi ayudador, no voy a temer. Los hombres podrán quitarme mis posesiones personales, pero no me pueden quitar mi redención eterna, no me pueden quitar la ciudad inconmovible a la cual estoy partiendo. Y eso es algo que tiene que estar bastante arraigado, tenía que estar bastante arraigado en la vida de los hebreos por todo lo que estaban sufriendo en la persecución, pero es algo que también en nuestros días tiene que estar bastante arraigado en nuestros corazones. Y no solamente hagan esto, dice, sintiéndose satisfechos con los que tienen, sino dice, acuérdense de los padres en la fe, acuérdense de aquellos, dice, e imiten, miren el resultado de estos e imiten su fe. Y aquí podríamos entender que el autor también puede estar hablando acerca del capítulo 11 a los Hebreos, el cual hemos visto en la sesión número 8, que cada uno de los héroes de la fe citados en el capítulo 11 estaban persiguiendo una ciudad. Habían saludado desde lejos las promesas, las habían visto, pero todavía no las habían conquistado. ¿Por qué? Porque el Padre no quiso que ellos sean perfeccionados antes que nosotros, pues un mismo día se ha dispuesto tanto para David como para Daniel, como para Abraham, los cuales no han sido perfeccionados antes que nosotros. Pues a nosotros dice que nos ha preparado una mayor promesa y es el poder ver el cumplimiento del sacrificio de Cristo, la instauración del nuevo pacto y el sumo sacerdocio de Jesucristo por el poder de una vida indestructible y por la palabra del juramento, que a partir de la cruz consumada, nosotros juntamente con ellos el mismo día vamos a ser perfeccionados en resurrección y en la herencia de este reino inconmovible. Entonces el autor a los hebreos está diciendo, consideren a aquellos que les han hablado la palabra de Dios. Y está refiriéndose tanto a los profetas de antiguo como también a los líderes que los habían liderado en esta iglesia. Pues esta iglesia era ya la segunda generación y ellos estaban buscando retroceder en su fe. ¿Por qué?
porque estaban sufriendo persecución, pero les dice, consideren cómo han vivido sus padres y recuerden esa fe pura. Y dice, imitad su fe. ¿Y por qué tenemos que imitar la fe de estos? Porque al mirar la vida de otros que han dado su vida, han entregado su vida por Cristo, nosotros también podemos llevar el oprobio de Cristo. ¿Y por qué nosotros tenemos que llevar el oprobio de Cristo? Y es porque nosotros vamos a entender que no hemos sido constituidos para este reino. Leamos, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no fueron beneficiados, los que se ocupaban de ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Entonces, el autor a los hebreos les dice, consideren la fe de sus líderes y estén dispuestos a cargar el oprobio de la fe que están confesando. ¿Por qué? Dice, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En él no hay sombra de variación, porque él es el eterno, no retrocedan en su fe. Miren, dice, que no sean llevados por acción, por predicaciones o enseñanzas vanas. No, 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 no. Él les dice, ustedes han venido al conocimiento de Cristo y es en Él en quien deben permanecer. No duden de quién es Él, no se desvíen en enseñanzas extrañas y dice, y tengan cuidado de retroceder en su fe al volver al antiguo pacto y volver al sistema de adoración antiguo en el cual debían de cuidarse de los alimentos y de un sistema de rituales que en nada han beneficiado a aquellos que los cumplían, dice, ¿no? Y el capítulo 9 nos hablaba de esto, nos hablaba acerca de que el sistema de adoración antiguo, regido tanto por alimentos que se debían comer y alimentos que no se debían comer y sacrificios de machos cabríos y sangre de toros, no había sido suficiente para limpiar la conciencia de pecado y no había hecho perfecto a quienes realizaban estos sacrificios, por lo cual dice que siempre, cada año se efectuaban estos sacrificios como un conmemorativo, dice, un recuerdo de sus pecados, pero también como un anunciamiento de aquello que iba a acontecer, un anunciamiento profético en el Cordero inmolado, en el Cordero que quita el pecado del mundo, en el Cordero perfecto, ¿no? Y dice, no se desvíen, su fe de ustedes tiene que estar inconmovible en quién es Jesucristo, no en lo que hacen o lo que no hacen, sino en su obra consumada. Y además les dice, no solamente en su obra consumada, recuerden, les dice, ¿no? Que ustedes están participando de y están teniendo derecho a algo más sagrado que los mismos que están oficiando en el tabernáculo actual. Y la palabra que se utiliza para tabernáculo en esta porción es Sheken, que quiere decir choza, ¿no? Y nos damos cuenta que hace rato el autor a los hebreos nos decía, sirvan con temor al Dios vivo. Y aquí hay una diferencia. En tanto el tabernáculo estaba en pie, después de la consumación de Jesucristo, los que estaban sirviendo en el tabernáculo estaban asistiendo y sirviendo más al sistema de adoración antiguo más que a Dios mismo. Y es eso en lo que nosotros debemos cuidar nuestras vidas, en estar sirviendo al Dios vivo y no a un sistema religioso, no a un sistema de adoración y de culto desentendido de quién Dios es una vez que el sacrificio ha sido consumado. Y dice que así como, y aquí cita, ¿no? Dice, porque Cristo dice, así como los animales que eran sacrificados para purificar el tabernáculo, tenían que ser sacrificados, dice,
afuera del tabernáculo quemada su sangre y su carne, y su sangre tenía que ser llevada dentro del tabernáculo para la purificación del tabernáculo. Dice, así también Cristo, ¿no? En el versículo 12 al 14 nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Y aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo, recordemos y tengamos en cuenta a Jesucristo y que no se trata de un sistema de comidas y de sacrificios de animales o de cualquier otra doctrina y enseñanza que les puedan dar, sino nuestra confesión de fe radica en Jesucristo, en su sacrificio perfecto, y este nos ha dado acceso a un tabernáculo al cual ahorita mismo, a un altar al cual no tienen participación, porque nos ha dado acceso al altar que está en el santuario celestial, aquel que está traspasando los cielos, nos ha dado acceso a ese altar, no nos ha dado acceso al templo de Jerusalén. No, 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 no. Cuando Jesucristo rasga en su muerte y en su resurrección, rasga y traspasa los cielos hacia arriba, en su resurrección, Él nos ha dado acceso al altar donde está el Padre. Él nos ha dado acceso a ese tabernáculo celestial del cual en realidad estaba tomando tipo y sombra el que estaba aquí en la tierra. Y nosotros que creemos en Jesucristo tenemos acceso a ese altar al cual incluso aquellos que pueden estar sirviendo en el sistema religioso de adoración antigua, pero no han venido al conocimiento de Cristo, ellos siguen sirviendo al tabernáculo terrenal. Nosotros ya estamos sirviendo al Dios vivo en ese altar. Y es en ese altar que nosotros hemos sido santificados, dice, para participar de Dios por su sangre, por lo que Él ha padecido. Y dice que Él ha padecido a partir de salir fuera de la ciudad, de ser alejado del sistema que estaba operando, del sistema religioso que estaba operando en ese entonces, dice, así también nosotros tenemos que salir, ¿no? Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir de Egipto, pero también Babilonia y Egipto tienen que salir de nuestros corazones, porque nosotros, y dice, y tenemos que llevar con orgullo el oprobio de Cristo. Tenemos que soportar los vituperios que vengan a causa de confesar que Jesucristo es el Mesías, porque si no, nosotros estaríamos retrocediendo en la fe y estaríamos perdiendo aquella redención que hemos conquistado por su sangre al rechazar su sacrificio. Pero nosotros dice que soportemos los vituperios en el nombre de Cristo para así participar de la ciudad inconmovible, de la Jerusalén celestial, de este reino eterno al cual hemos sido llamados y el cual Cristo ha conquistado para nosotros. Porque ciertamente no pertenecemos a este sistema, sino que esperamos una patria, esperamos una ciudad, la Jerusalén que desciende del cielo y se hace una con la tierra a partir del sacrificio de Cristo en la consumación de los siglos, en el cumplimiento y en el establecimiento de su reino. Ahora, del versículo 15 al 18 nos va a hablar el autor a los Hebreos de que nuestra adoración son vidas que confiesan su nombre. Nuestra adoración no es un sistema sacrificial de machos cabríos o de un sistema de alimentación y de comidas, el cual no puede hacernos perfecto, sino dice que nuestra adoración es fruto de labios que confiesen su nombre, pero no solamente de labios que confiesen su nombre, sino de aquellos que hacen el bien y permanecen en ayuda mutua a sus hermanos. Leamos, dice versículo 15, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Y aún más os ruego que hagáis esto para que más pronto os sea devuelto. Y el autor aquí a los hebreos nos está diciendo, ustedes no pertenecen a ese sistema de adoración antiguo, no. Ustedes, la alabanza aceptable delante del Padre es fruto de labios que confiesen su nombre, el obrar en hacer el bien, el continuar en ayuda mutua unos con otros hermanos en este amor fraternal, en esta comunión fraternal. Y dice que también está relacionado a que nosotros podamos ser persuadidos y ser dóciles al liderazgo bajo el cual estamos caminando, porque ciertamente nuestros líderes van a dar cuentas de nosotros. Y dice, es mejor que sus líderes cuando den cuentas de ustedes, dice, porque ellos están cuidando de vuestras almas, dice, no lo hagan quejándose, porque eso no les va a beneficiar a ustedes. Así también el autor a los hebreos, ya para ir concluyendo la carta, pide a la iglesia en Roma de origen hebreo que continúe orando por ellos, por el autor, ¿no? Para que ellos ellos puedan visitarlos prontamente. Y en esto nosotros podemos ver que nuestra adoración está relacionada principalmente a sacrificios no por fuerza y justicia propia, sino en respuesta a quien Dios es. Y en respuesta a quien Dios es, sin importar nuestra circunstancia, siempre se va a hallar en nuestros labios la confesión de quién es Cristo Jesús. Y no solamente de labios, sino que nuestras vidas van a ser alineadas, a ser la manifestación de Él al fluir en amor para con las personas, haciendo el bien, ayudándonos unos a otros a partir de la participación de su obra en la predicación de su evangelio y en manteniendo la comunión unos con otros y rindiendo y caminando juntos bajo un liderazgo como una comunión, como una familia espiritual, como una comunión en el cuerpo de Cristo. Para terminar, el autor a los hebreos nos va a dar una bendición y la salutación. En la bendición que el autor de los hebreos va a empezar a hacer, nosotros vamos a ver una vez más que es por la sangre de Cristo derramada en el Calvario que hay un pacto eterno, que a partir de esa sangre de Cristo, Cristo es levantado de los muertos como el pastor de las ovejas, dice, y nosotros por esa sangre podemos ser perfeccionados y por la obra del Espíritu permanecer haciendo su voluntad para que Él reciba gloria y alabanza. Entonces leemos y dice, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el autor a los hebreos nos dice que en virtud a que el sacrificio ha sido efectuado, debido a que Jesucristo en la cruz del Calvario ha pagado por nuestra redención, y esto ha sido manifestado a partir de su resurrección de entre los muertos, en la cual Él ha sido constituido pastor nuestro delante del Padre, guiándonos a su presencia, pero también constituido nuestro sumo sacerdote, dice que nosotros vamos a que nosotros vamos a poder ser perfeccionados por su sacrificio para permanecer haciendo su voluntad.
y hacer su voluntad para que Él reciba gloria. Los siguientes versículos ya son la despedida del autor y nos dice, os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Y el autor de los Hebreos culmina el libro con esta bendición y haciendo énfasis de que esta carta es una pequeña enseñanza que exhorta a los hermanos, que anima, que les llama la atención a permanecer en la fe en Cristo Jesús. Y los demás detalles que aquí se dan es que Timoteo había sido puesto en libertad porque había participado de cárceles. Y también aquí está una de las direcciones que habíamos dicho cuando introducimos el libro, de que al darse el saludo de los de Italia que saludan a la iglesia en Roma, podíamos entender que esta carta estaba dirigida a la iglesia en Roma, que eran los hebreos. Y la conclusión. La conclusión de todo el libro de Hebreos es bastante. Sin embargo, vamos a buscar unos pequeños puntos para enfatizar. Y el autor a los Hebreos, como habíamos visto aquí, la última frase dice, esta es una breve exhortación. Esta es una breve exhortación para todos los hermanos que en este tiempo están pasando persecución y están titubeando, están siendo tentados por la incredulidad a retroceder en su fe en Cristo para recuperar sus bienes para una vez más participar de sus círculos de amigos, de la familia que ellos gustaban, y están titubeando y están pensando retroceder en su fe. Entonces el autor a los hebreos les compone una pequeña exhortación que les va a instar a permanecer firmes en la confesión de su fe, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, ustedes quieren retroceder hacia el judaísmo, ustedes quieren volver al antiguo pacto. Más bien yo quiero decirles que ¿por qué harían cosas semejantes? Siendo que en el Hijo han conseguido un mejor pacto, tienen un mejor sacerdocio, tienen instaurado un sistema de adoración a partir del perdón de sus pecados y de que su conciencia está libre de culpa. Ahora pueden presentar verdadera devoción al Dios vivo y verdadero. Aquello que el pacto antiguo no había podido resolver, porque únicamente había sido instaurado para que veamos nuestra debilidad como seres humanos y estas leyes sean las introductorias para la consumación de este pacto primero a partir del sacrificio de Cristo y la instauración de uno segundo. Entonces dice, consideren que el sacrificio de Cristo es mucho más excelente y perfecto, el cual ha podido abrirnos un camino de retorno al Padre, de retorno a aquel que nos ha amado desde la eternidad y no ha deseado un reino sin nosotros, teniendo ahora nosotros este camino inaugurado por medio del velo rasgado de la carne de Cristo Jesús que ha traspasado el tabernáculo celestial al cruzar los cielos. Dice que nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. No tenemos un sumo sacerdote que oficia aquí en el templo de Jerusalén. Pues cuando esta carta es escrita, habíamos dicho en la lección 1 que es entre el año 50 al año 66, ¿no? Antes de la destrucción del templo. Entonces, el autor nos está diciendo, nosotros no tenemos un sacerdote aquí, tenemos un sacerdote allá, a la diestra del Altísimo, a la diestra del Elión, del poseedor de cielos y tierra. Y nosotros podemos descansar en esperanza en nuestro sumo sacerdote, pues es a partir del derramamiento de su sangre que hemos obtenido redención eterna de una vez y
para siempre, la cual no podían haber consumado la sangre de becerros y de machos cabríos. Por tanto, dice que al introducirse en el mundo, el Hijo hizo un anunciamiento perfecto y dijo, Padre, citando el Salmo 40, sacrificio y holocausto que se ofrecen según la ley no te agradaron. He aquí, me dispusiste un cuerpo para hacer tu voluntad. Y es en esa voluntad que hemos sido santificados, dice Hebreos 10:10. Es en la voluntad del Hijo, igual en semejanza a la divinidad del Padre, que tú y yo hoy podemos participar de vida eterna, de la esperanza de la resurrección y de la herencia de un reino inconmovible. A partir de que nuestro sumo sacerdote en su resurrección traspasó los cielos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y está dispuesto en ese lugar hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, entonces Él tomará su gran poder para venir a reinar. Y nuestro sumo sacerdote no ha sido instituido nada más por pertenecer, dice, al orden levítico. No, en realidad Él viene de la tribu de Judá y en realidad Él no ha sido instaurado por el sacerdocio levítico, que es por sucesión y porque interviniendo la muerte era necesario que sea heredable del uno al otro, sino que nuestro sumo sacerdote, aquel que oficia en los cielos a la diestra del Padre, dice que ha sido instituido por el poder de una vida indestructible y por la palabra del juramento, y su sacerdocio es intransmisible, por eso puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan por medio de él al Padre. Y no solamente es el poder de su vida indestructible, es la perfección del sacrificio más perfecto de su sangre y por la llaga de sus heridas que nosotros tenemos misericordia y justicia delante del juez de toda la tierra. Si es que hemos confesado su nombre, hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos alineado nuestra vida a esta realidad de quién Dios es, de quién Jesucristo es y aquello que va a venir a establecer. Todo este libro a los hebreos, además de ver el sacerdocio de Cristo, de lo que ha sido consumado en su sacrificio, no nos quedamos únicamente en lo que ha sido realizado en la cruz del Calvario, sino aquello que estaba puesto delante de los ojos de Cristo. Y es la conquista de un reino inconmovible como morada para ti y para mí, con el Eterno por los siglos de los siglos. Y es así que mirando el sacrificio de Cristo y el deseo de su corazón de aquella patria celestial que nos ha preparado, que tu corazón y el mío tienen que ser consumidos por la cruz de Cristo al contemplar al Cordero inmolado y por la ciudad venidera, para que seamos la generación que, así como el Cordero derramó su vida en el Calvario para emanar un aroma delante del Padre para la expiación de nuestros pecados, que también nosotros podamos derramar una libación ante el Padre, que sea una invitación a su retorno, que sea, que sea una novia que esté clamando en oposición a lo que las naciones dicen. Que sea una novia que pueda clamar más alto que los cielos, que el cordero que ha sido inmolado es digno de recibir la recompensa de sus padecimientos. Es una generación que puede tener la certeza de lo que espera, que es la resurrección, y la convicción de lo que no ve, que es el reino venidero, la Jerusalén celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios y la cual Él conquistó por su sangre para morada nuestra. Porque ciertamente de aquí a un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pero la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará aquellos que a pesar de las conmociones de cielos y tierra, de la remoción de las cosas conmovibles, estén confiando en quién Él es?
estén no solamente con entendimiento en su cabeza, sino ardiendo en su corazón, con vidas alineadas a este día, con familias plegadas y contemplando a aquel rasgamiento de los cielos cuando el Cordero desciende en un caballo blanco, con ojos de llama de fuego, con una espada de doble filo y con diademas en su cabeza, con poder descender y raer la maldad, el pecado y ser sórbida a la muerte. Es esto a lo que Pablo llamaba, son los que aman la venida de Cristo. No solamente a los que aman, dice, no solamente a mí me ha sido preparada la corona de vida, porque he corrido la carrera de la fe, sino a todos aquellos que corren esta carrera a partir de que aman el establecimiento de este reino que ha sido conquistado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Aquel sacrificio que hizo que el pueblo que habitaba en tiniebla de sombra de muerte, por la participación del Hijo en carne y sangre y por medio de gustar la muerte por todos, nos liberó del imperio de la muerte para darnos vida con su muerte y con su resurrección y la herencia de un reino inconmovible. Y porque Jesucristo ha pagado el precio, yo les invito a cada uno de ustedes que ha pasado este curso, a cada uno de ustedes que tal vez se ha unido recién a este curso, que puedan estudiar el libro de Hebreos y puedan entender aquello que ha sido conquistado en la cruz del Calvario, que no únicamente es el perdón de nuestros pecados para cerrar nuestros ojos y tener acceso ahora mismo a esa presencia, lo cual es realmente glorioso, sino que puedan contemplar la ciudad venidera, para que en sus corazones sea arraigado el deseo del establecimiento de este reino y puedan vivir siendo una generación que es derramada en libación y en invitación al Cordero a establecer una vez más esa morada de Dios con los hombres, ese tabernáculo que estaba dispuesto en el Edén y que fue roto en nuestra rebelión, pero por su sangre y por su sacrificio, tanto en Isaías 66 como en Apocalipsis 21, vemos nuevos cielos y nueva tierra y una Jerusalén descendiendo para hacerse una con la tierra en Cristo Jesús. Y este sea el tabernáculo de Dios con los hombres y Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Así que les invito, hermanos, a que esto sea lo que está delante de sus ojos, la cruz de Cristo, su sacrificio, pero también su conquista. Gracias por haber estudiado este libro con nosotros. Muchas gracias por estar aquí.